siempre los mismos. Entre los romanos el infierno era el Averno, entre los griegos el infierno era el Tartarus, entre los indostanos el Avicii, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los romanos era el Olimpo el cielo. Entre los griegos es también el Olimpo el cielo, cada religión tiene su cielo. Cuando terminó la religión de los romanos, cuando se degeneró, los sacerdotes se convirtieron en adivinos, titiriteros, etc., pero los principios eternos no murieron, ellos se revistieron con la nueva forma religiosa del cristianismo. Los sacerdotes paganos denominados Augur, Druida, Flamen, Hierofante, Dionisios, y Sacrificador, fueron rebautizados en el cristianismo con los sagrados títulos de clérigos, pastores, prelados, pope, ungido, abate, teólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Las sibilas, vestales, druidesas, papisas, diaconisas, ménades, titonisas, etc., en el cristianismo fueron denominadas novicias, abadesas, canonesas, prelados, superiores, reverendas, hermanas o monjas. Los dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes, mensajeros de los dioses de las antiguas religiones fueron ahora rebautizados con los nombres de ángeles, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, tronos, etc. Si antiguamente se adoraron a los dioses, ahora también se les adora, solo que con otros nombres, ahora se les llama, como ya dijimos, ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Las formas religiosas cambian según las épocas históricas y las razas, cada raza necesita su forma religiosa especial. Los pueblos necesitan la religión, un pueblo sin religión es de hecho un pueblo totalmente bárbaro, cruel y despiadado. El marxismo-leninismo quiere convertir al ser humano en una máquina de consumo y producción y nada más. El marxismo-leninismo quiere esclavizar al ser humano, someterlo al trabajo material y nada más que al trabajo material, sin derecho a profesar ninguna religión. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano defiende todas las religiones porque todas son necesarias para la humanidad. Debe existir fraternidad universal entre todas las religiones porque todas se apoyan en los mismos principios. No se puede desacreditar la religión del vecino sin desacreditar la nuestra también, porque los principios de la religión del vecino son también los principios de nuestra religión. En estos momentos de crisis mundial es necesario que haya fraternidad entre todas las religiones porque tenemos que hacer frente al enemigo común, el terrible diablo rojo, el abominable comunismo materialista. Es urgente que todas las religiones comprendan el momento crítico en que vivimos, es necesario que todas las religiones se asocien para hacerle frente al diablo rojo. Estamos seguros de que todas las religiones unidas formarán una muralla de acero contra la cual se estrellarán inútilmente las hordas bárbaras del marxismo-leninismo. La unión hace la fuerza, nada ganan las religiones con hacerse la guerra entre sí, es mejor realizar la unión de todos los fieles de todas las religiones para hacerle frente a la marcha brutalizante del marxismo-leninismo. Capítulo 58. Inflación monetaria. La inflación monetaria es una de las calamidades más graves y peligrosas que afectan al pueblo y al Estado porque incide en todo el engranaje de la economía social interna, externa, en los cambios, al valorizar en forma excesiva todas las mercaderías de importación evitando su ingreso al mercado con lo que se rebaja el nivel de vida. Son realmente varias las causas que pueden provocar la inflación siendo las principales. A. Las excesivas emisiones de moneda circulante en desproporción evidente con los demás valores de mercancías, títulos, artículos de primera necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. B. Por disminución de todos los valores provocados por varias causas internas y externas, quedando de hecho la moneda empobrecida en su poder adquisitivo, aunque esté muy bien respaldada por el patrón oro. Los financistas o economistas suelen a menudo confundir la causa original de la inflación monetaria y al querer corregir la crítica situación de un país empobrecido por la inflación, actúan equivocadamente postergando por tiempo indefinido la pobreza y miseria que afecta al pueblo. Cuando la vida se pone muy cara porque el dinero ha perdido su poder adquisitivo, el pueblo cae en brazos de la miseria y sufre lo indecible hasta que la paciencia se agota. Es necesario saber que la paciencia humana tiene un límite y que más allá de este, el pueblo hace cosas absurdas cuales son apelar a la violencia, a la revolución armada, a la dictadura comunista, etc. Es realmente lamentable que los médicos del cuerpo del Estado, cuales son los llamados financistas y economistas, actúan a veces empíricamente al querer curar la enfermedad de la inflación monetaria. Lo más difícil es saber diagnosticar con precisión sobre las causas de la inflación. Cuando la inflación se produce por exceso de moneda circulante, hay que provocar la deflación, que es la antítesis de la inflación, recogiendo la moneda en cantidad suficiente como para lograr el equilibrio de todos los valores. No podemos negar que en esta forma de corregir la inflación por medio de la deflación es muy ardua, peligrosa y difícil, pero es también la más exacta. Lo más grave de este sistema, lo más peligroso está en la tremenda alternativa que sufren muchos de los valores en juego, tanto en el comercio como en la alta banca. Toda inflación monetaria acusa, señala, falta de capacidad intelectual en los economistas y financistas del Estado. Los señores de la economía y de las finanzas deben evitar estos males de la economía social, diagnosticando con anticipación la crisis que se avecina, como lo hacen los buenos médicos cuando examinan el organismo humano, evitándose así la enfermedad, o como lo hacen los astrónomos en el cuerpo sideral anunciando la aparición de un cometa, señalando la fecha de un eclipse, indicando fenómenos atmosféricos, ciclones, movimientos sísmicos, etcétera, etcétera, etcétera. La falta de idoneidad profesional, la falta de capacidad intelectual de los hombres de la economía y de las finanzas, conduce a los pueblos a la inflación monetaria, a la miseria, al hambre y al comunismo.
Es urgente aprender a conocer los síntomas que hacen evidente una inflación monetaria con el propósito de corregir las causas antes de que aparezcan los efectos. El estado de precrisis se conoce por una general desnivelación desproporcionada de los valores, es decir, entre estos y la unidad monetaria. Es también cierto que junto a todo esto hay una precipitación marcada en ciertos rubros del intercambio económico, provocado por la corriente de la gravitación de los valores, que en un aspecto los capitales, buscando un mayor rendimiento se vuelcan en los negocios que ofrecen posibilidades de mayores utilidades, causando con esto mayor intensificación de la crisis. Es también cierto que en el estado de precrisis, muchos capitales buscan desesperadamente el centro de gravedad que han perdido, para atenuar, desviar o extirpar los fenómenos catastróficos que provocan el mal económico cuyas causas no se alcanzan a vislumbrar a simple vista. Es asombroso el estado de conciencia dormida de los capitalistas que desesperados buscan con ansia infinita el centro de gravedad que han perdido. Realmente todas estas gentes poderosas tienen la conciencia bien dormida. Es divertido verlos haciendo maromas, buscando otros negocios que les den la oportunidad de lograr mejores utilidades, etc. Es chistosísimo ver a estos amos del capital fantaseando a lo lindo sobre las causas del fracaso, sobre la pérdida de capital, sobre los compromisos económicos, etc., sin poder dar realmente con la causa de todo esto. No quieren darse cuenta los señores del capital, de que todos estamos relacionados con todos y que todos vivimos de todos. No quieren darse cuenta los señores del oro y de la plata de que lo que tienen se lo deben a los trabajadores. Estos estados de crisis deberían servir como para que los poderosos comprendieran la necesidad de cooperar en el bien común, mas todo es inútil, ellos solo piensan en su querido ego y dicen primero yo, segundo yo y tercero yo. Realmente el diablo es bien estúpido, los poderosos señores durante el estado de precrisis hacen locuras de toda especie y muchas veces hasta se suicidan, pero no son capaces de descubrir cuál es la causa de su tragedia económica. Ellos son demasiado egoístas y como solo piensan en ellos y nada más que en ellos, es lógico que no puedan descubrir cuál es la causa del mal que afecta a la nación. La crisis ya manifestada en todo su rigor es terrible. Suben exageradamente todos los precios de los artículos de primera necesidad y un pan que vale 12 centavos resulta valiendo 60 centavos y el alquiler de la habitación se pone por las nubes. Si antes pagábamos 100 pesos por el alquiler de la casa, el casero le sube el precio a 1000 o 2000 pesos y si no pagamos nos lanzan a la calle. La inflación monetaria es espantosa, los salarios no alcanzan para vivir, la ropa se pone carísima y por doquiera reina entonces el hambre y el dolor. Lo lamentable de todo esto, es que los médicos del cuerpo del Estado, es decir, los economistas y financistas, resulten incapaces muchas veces para curar el cuerpo enfermo del Estado. Es deber de los expertos en economía extirpar de raíz los fenómenos que provocan el mal orgánico, resulta absurdo que los señores de la economía no sean capaces de curar el cuerpo enfermo del Estado. La economía política ha fracasado lamentablemente y los países latinoamericanos deben establecer la economía administrativa. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar siempre por meter dentro de los gobiernos, verdaderos economistas idóneos y honrados, que sean capaces de diagnosticar con precisión sobre las causas que puedan originar una crisis económica. Resulta estúpido no saber pronosticar con tiempo una crisis económica. Resulta absurdo que hombres que se han dedicado a los estudios económicos no sean capaces de localizar los factores provocadores de una crisis que ha llevado a los pueblos a la miseria. Es también lamentable que haya economistas que descubriendo las causas de una crisis no se atrevan a denunciarlas públicamente. Muchas veces están detrás de las grandes crisis, muchos intereses egoístas y muchas gentes poderosas. Del dolor de muchos, viven los poderosos, los plutócratas y la plutocracia suelen muchas veces provocar intencionalmente ciertas inflaciones para llenar sus arcas y cuando viene la deflación ellos en vez de fracasar continúan más poderosos y ricos que en el pasado. Con la inflación sube el precio de los artículos de primera necesidad y la plutocracia se enriquece aún más. Con la deflación baja el precio de los artículos de primera necesidad y la plutocracia debería empobrecerse pero entonces intensifica la producción barata y en tal forma se equilibra sin perder nada de lo que se consiguió durante la inflación. Detrás de los gobiernos nominales están las grandes sociedades anónimas, trusts, monopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los verdaderos gobiernos que por desgracia y para desgracia del mundo controlan la economía de los pueblos. Muchas inflaciones son provocadas secretamente por la plutocracia, las deflaciones en nada perjudican a la plutocracia. Los gobiernos nominales son compañías de títeres controlados secretamente por la plutocracia, sociedades anónimas, trusts, monopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchos tratados secretos entre los gobiernos y las potencias extranjeras que benefician a los poderosos y arruinan a los pueblos. Los economistas deben tener el valor de hablar con franqueza y señalar públicamente las causas básicas de una crisis económica. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar a fondo por llevar a todos los puestos relacionados con la economía de la nación, a individuos que pertenezcan a nuestro partido, así poco a poco podemos depurar el Estado de toda clase de elementos indignos y derrotar a la plutocracia. No es por medio de la violencia como podemos transformar el mundo, porque la violencia solo sirve para darle más fuerza a los poderosos. Si de verdad queremos la transformación social de la humanidad, necesitamos comprensión, cooperación, no resistencia al mal, no cooperación con la plutocracia. Capítulo 59 La miseria. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano está en guerra contra la miseria.
Son muchos los ciudadanos que sufren lo indecible esperando un empleo y al fin, cuando llega el anhelado empleo u ocupación remunerada, surgen nuevas y graves necesidades que vienen a llenarnos la vida de miseria y amargura. Las sorpresas más desagradables sobrevienen como es natural en el primer mes. Descuentos y más descuentos al salario, ya para seguro, ya para sindicatos, jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que una cosa es el salario nominal y otra el salario real total. Es cierto y muy cierto que el salario real que reciben los pobres trabajadores no alcanza para cubrir todas sus necesidades y sin embargo tienen que trabajar y saber cumplir con el trabajo. Trabaja el pobre trabajador y trabaja y por más que trabaje no gana lo suficiente como para cubrir todas sus necesidades, esa es la triste realidad de la época en que vivimos. Los trabajadores, salvo raras excepciones, viven en miserables viviendas propias para cerdos pero impropias para seres humanos. Lo más común en toda esta tragedia es que los trabajadores busquen soluciones fiando, sacando a crédito, empeñando, etc., mas todo resulta inútil y la miseria continúa su cruda campaña de horror contra los infortunados trabajadores. Lo más grave de todo esto, lo más trágico, son los vicios. Por lo común los trabajadores llenos de dolor y de miseria caen en el fango de los vicios, alcoholismo, juego, etc., para olvidar los pesares que la vida les ha dado. Así es como los amos del capital preparan el terreno y lo abonan para que en él germine la flor abominable del comunismo. Los trabajadores en desgracia están dispuestos a todo, inclusive a volverse comunistas. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano está resuelto a acabar con estas lacras sociales que han convertido la vida en un infierno, minando peligrosamente la unión nacional de cada país y haciendo peligrar muy seriamente la defensa común del hemisferio occidental. Nosotros estamos contra la miseria que es la que lleva el dolor y la desgracia al individuo y a la familia. Los trabajadores deben liberarse del crédito, del préstamo, del empeño, del vicio abominable del juego, del robo o delito, del vicio del licor y otros vicios, del comunismo, terrorismo, etc. Crédito. El salario nominal que reciben los pobres trabajadores no alcanza para comprar las cosas que se necesitan en el hogar y entonces es claro que tienen que comprar a crédito, sillas, mesas, camas, etc., todo esto con el ya consabido recargo de intereses. Es lógico que si al mísero salario nominal se le resta todo el dinero que se necesita para pagar las cosas sacadas a crédito, lo que queda del salario es una miseria que no alcanza casi ni para comer. Liberada la familia de la necesidad del crédito, el nivel de vida es entonces superior, hay abundancia y sobre todo tranquilidad. La fórmula para liberar al individuo y a la familia de los tales créditos, consiste en pagarle a los trabajadores sus sueldos completos y sin descuentos de ninguna especie y estableciendo salarios que estén de acuerdo con el costo de las necesidades de la vida estándar. Préstamo. Es urgente que los gobiernos controlen a los prestamistas a fin de acabar con los abusos. Los prestamistas son necesarios hoy por hoy debido a este estado lamentable de cosas en que vivimos, pero no está bien que los prestamistas abusen cobrando excesivos intereses. No se debe perseguir a los prestamistas porque estos son necesarios, pero se les debe controlar para evitar abusos cobrando excesivos intereses. Muchos son también los trabajadores que acuden al crédito bancario para solucionar sus graves situaciones. Estas instituciones cobran intereses, comisión, sellos, etc., que de cualquier modo gravan apremiantes necesidades de las familias humildes y de recursos exiguos. Nuestro sistema de ahorro, tal como lo planteamos en el capítulo 53 de este libro, permite solucionar los más graves problemas sin necesidad de acudir a los préstamos. Véase capítulo 53. Empeño. Es lamentable ver a muchas familias corriendo en busca de los montes de piedad para empeñar cosas de necesidad imperiosa, prendas de trabajo, abrigos de invierno, máquinas de coser, vestidos, etc. Con el ahorro hecho en la forma indicada en nuestro capítulo 53, se pueden solucionar todos los graves problemas de la vida sin necesidad de recurrir al empeño. Juego. Muchos trabajadores en desgracia se vuelven jugadores con el propósito de adquirir dinero para solucionar sus problemas, más son muchos los que pierden hasta el último centavo sin haber podido adquirir dinero para solucionar sus problemas. Los trabajadores desesperados creen que los taúres profesionales son muy honrados en el juego, no comprenden que los taúres no son honrados y que ganan siempre a base de trampas. Por lo común dichos taúres se dejan ganar algunas partidas de póker o lo que sea, para darle confianza al pobre ingenuo y luego le quitan hasta el último centavo. Nuestro sistema de ahorro enseñado en el capítulo 53 de este libro les permite a los trabajadores acumular dinero o mejor dijéramos ahorrar dinero desde el día en que nació y en el momento oportuno les sirve dicho ahorro para cubrir sus necesidades sin necesidad de caer en el vicio del juego. Robo o delito. Son millares los trabajadores honrados que se han vuelto ladrones de la noche a la mañana acosados por la miseria. Nuestro sistema de ahorro obligado por medio del impuesto o tributo en la producción o el consumo, salvaría a muchos trabajadores de esta desgracia horrible cual es caer en el delito. Vicio. Ya está demostrado que el proletariado latinoamericano es bebedor de alcohol en un 90%, al borracho no le valen los consejos, al borracho le fastidian los consejos. Las necesidades, el hambre, la miseria, los sufrimientos, etc., llevan a los trabajadores a la cantina. El borracho se siente fuerte, rico, etc., y así en esa forma olvidan los sufridos trabajadores, todas las desgracias de sus vidas aun cuando este sea por un rato. Si se quiere de verdad acabar con el abominable vicio de la bebida embriagante y con los no menos abominables vicios de la marihuana, cocaína, etcétera, 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 págueseles bien a los trabajadores y acábese siempre con la miseria, la enfermedad y la ignorancia. El inmundo vicio del alcohol está degenerando a todo el proletariado de latinoamericano.
Desgraciadamente los vicios se hallan muy bien aparentados y tras del alcohol está la marihuana, cocaína, morfina, etcétera, etcétera, etcétera. Comunismo. El asqueante e inmundo comunismo es el resultado de la ignorancia, enfermedades y miseria, donde no existen estos